Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana los acompaño para analizar lo que pasa en el mundo. En esta ocasión me acompaña Florencia. Florencia es voluntaria del CERI. Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado todo? Hola a todos, todo muy bien por acá. Bueno, Florencia, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estos episodios de Punto Global. Bueno, y antes de comenzar con nuestro tema central, vamos con la sección del no tema, donde los voluntarios y voluntarias del CERI nos cuentan un poco sobre la realidad internacional. Florencia, ¿qué no tema nos tienes el día de hoy? Bueno, para esta ocasión quería hacer mención sobre el encuentro entre los presidentes de China y Rusia, que fue llevado a cabo en el marco del 75 aniversario de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En esta reunión se hablaron sobre cuestiones económicas, como también sobre el conflicto en Ucrania. En tanto lo que es referido a lo económico, el presidente chino resaltó la cooperación y la confianza política con Rusia. Este considera que las relaciones en economía, comercio, inversión y energía contribuyen positivamente al mantenimiento de la estabilidad global y también así a la promoción de una mayor democracia en lo que son las relaciones internacionales. Por su lado, el presidente ruso aseguró que tanto Rusia como China seguirán colaborando de manera conjunta en lo que es el desarrollo de sus industrias automotrices. Esto puede verse como una contraposición a lo que vimos los recientes aranceles que Estados Unidos impuso, como una consecuencia de que Joe Biden acusara a China de hacer trampas. Por otra parte, y en lo que es referido a la guerra con Ucrania, el presidente chino mantiene su postura desde un principio de este conflicto, que es la de cuestionar los accionarios que se llevan a cabo, que peligran lo que es la soberanía de los países, y hace su llamamiento al alto el fuego. También considera que debe concretarse una solución política como camino correcto. Además, espera que Europa recupere la paz y la estabilidad. Por su parte, continuará desempeñando lo que considera que es un papel constructivo en este sentido. Bueno, Florencia, muchas gracias por ese no tema. Y entonces vamos con nuestra sección central de nuestro episodio. El fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Karim Khan, afirmó que hay motivos razonables para creer que los dirigentes de Israel y de Hamás tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y lesa humanidad. El fiscal dijo que por ello solicita una orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant. Igualmente, las peticiones incluyen al líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, el jefe del brazo militar. Este viernes, la Corte Internacional de Justicia exigió a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, región sur de Gaza, declarando que dicha operación podría tener mayores dificultades sin precedentes para con los palestinos, pudiendo causar un genocidio. Además, esta semana, la Corte Penal Internacional solicitó una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y 3 ministros de la cúpula de la organización Hamás por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas medidas causaron diversas y amplias reacciones por parte de la comunidad internacional. Para comprender sus implicaciones, dialogamos con Ignacio Rivas. Ignacio es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Villa María, doctorado en Estudios Internacionales y licenciado en Ciencia Política, coordinador del proyecto de investigación Estudios sobre Medio Oriente en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es miembro del Grupo de Investigación en Paz y Seguridad del CERI. El Grupo de Paz y Seguridad del CERI lleva realizando un informe semanal sobre la situación en la Franja de Gaza, desde el inicio de la operación militar israelí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción del episodio.
Hola Ignacio, mucho gusto que estés acá. Hola Florencia, un gusto enorme poder participar y que me tengas en cuenta. Sí, me gustaría, no te escuché bien, creo que dijiste doctorado, yo todavía no soy doctorado, estoy doctorando, o sea, me quedan todavía un par de años y la tesis, pero estoy bastante avanzado, eso sí, así que bueno, muchas gracias por la estima. Bueno, para comenzar, ¿podrías comentarnos en qué consiste el anuncio que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan? Son momentos muy complejos los que estamos pasando por este momento, ¿sí? Hay que entenderlos desde ese punto de vista, tratar de bajar un poco más a tierra, porque en el tumulto del torbellino, por ahí de los acontecimientos, se nos pueden mezclar un poco las cosas. Como bien remarcaste, Karim Khan solicitó una orden de arresto contra 5 personalidades. 2 sí, Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Galán, su ministro de Defensa, acusados de crímenes de guerra contra la humanidad relacionados a la incursión militar, la decisión de enviar un convoy militar hacia Gaza, a sabiendas de la situación humanitaria que se podía desencadenar, y contra otras 3 personalidades, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohamed Deif, miembros de Hamas, autores intelectuales y materiales de la masacre que han perpetrado en el suelo israelí el 7 de octubre pasado. Esta solicitud es una solicitud. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que todavía no se encuentra emitida por el tribunal, ¿sí? Aquí son los jueces los que deben decidir si es necesario continuar con el debido proceso legal de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, solamente se encuentra emitida, falta todavía el dictamen jurídico, digamos, de los jueces. En el caso de que se emita la orden, se sigue un procedimiento. En este sentido, el proceso legal, en términos muy generales, reviste una investigación preliminar, ¿no?, donde se reúne toda una evidencia que comprueba los crímenes que fueron cometidos y que tienen una gravedad suficiente. Luego se inicia una investigación que estaríamos en esa instancia, ¿no?, en la instancia en la que se envía una orden de arresto o un llamado a una cita a presentarse en los tribunales. Luego se siguen con las etapas prejudiciales, la etapa judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estaríamos en los momentos iniciales de todo este proceso, en un proceso muy complejo que se viene desarrollando hace varios años, no solamente a partir del 2023, ¿sí? que recorre y reviste una historia y un desarrollo muy particular en la zona. Ahora, es importante tener en cuenta que esta orden, si se llega a extender, al no tener la Corte Penal Internacional un sistema de fuerza, es decir, no tiene una fuerza policial, puede ocurrir que ninguno de los miembros o de las personalidades que hemos mencionado atiendan en algún momento una instancia de juicio. Pero esta decisión puede llegar a restringir fuertemente la libertad de movimiento internacional de estas personalidades, lo que en el caso de Netanyahu lo condiciona bastante, no solamente interna, sino externamente, pensando en su posicionamiento internacional, pensando ya en todos los vínculos internacionales que ha construido hasta el día de hoy, y yo galante porque lo sentencia internamente, más que nada la carrera política que le espera obtener luego de esta situación en Gaza. Si les parece, podría mencionar algunas cuestiones relacionadas a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Que son cuestiones materiales. La Corte es un tribunal de justicia internacional, pero no es un órgano de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que su función va a ser juzgar, pero a las personas físicas que estén acusadas de esto que estuvimos hablando recién, ¿no? Crímenes de genocidio, de guerra, agresión, crímenes de lesa humanidades y crímenes que vulneran el derecho internacional. ¿Sí? Esto emerge como un proceso del establecimiento y el desarrollo y también profundización del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho
penal internacional, es decir, recorre una historización bastante profunda desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, ¿sí? Marcando dos hechos fundamentales que ocurrieron en este caso. No solamente el desarrollo del derecho, sino también situaciones que se dieron luego, posterior de la Segunda Guerra Mundial, sí, en el contexto final de la Guerra Fría, ¿no? Le estoy hablando del genocidio bosnio, la masacre de Srebrenica y el genocidio de Ruanda. Es decir, hay todo un proceso de su consolidación, tanto estructural, en este sentido, y orgánica, referidas a los estatutos que se han suscrito en Roma, ¿no? Que podríamos hablar del Estatuto de Roma en el sentido de que es el cuerpo reglamentario de esta corte, ¿no? Y bueno, un dato importante es que es suscrito por 124 países, ¿no? Países africanos, países asiáticos, países europeos, países latinoamericanos. Por lo tanto, podemos comprender que si bien no es un órgano de Naciones Unidas, está vinculado a través de países que forman parte del sistema. Asimismo, este tribunal funciona como un órgano autónomo del Estado, es decir, no necesita un Estado que vele por su funcionamiento, por su estructura, pero sí que trabaje vinculándose con todo esto que quiere decir. Por ejemplo, en el caso de que Netanyahu sea enjuiciado por esta situación, en el momento en el que quiera salir desde su país a un tercer país que esté suscrito dentro del estatuto y puede ser arrestado, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. En este caso, uno de los principios más relevantes que podemos encontrar de la Corte Penal Internacional y que viene en el caso es el de complementariedad, ¿sí? Que la Corte, es decir, solamente funciona en el sentido de que un país no juzga o no puede juzgar o no lo hace en los hechos de la competencia del tribunal, es decir, en el caso, por ejemplo, de que Israel no está suscrito al estatuto, entra en vigencia también este mismo principio, ¿no? La idea de que el Estado al no hacerlo por su propia cuenta, la Corte Penal Internacional estaría funcionando, llevando adelante estas decisiones. La segunda tiene que ver con la improcedencia del cargo oficial, es decir, que todos los jefes de Estado, aunque sean jefes de Estado, van a ser iguales ante el tribunal. Y el tercero tiene que ver con la responsabilidad por el cargo, que aunque sean jefes de Estado, aunque se traten de jefes de Estado, no los exime de la responsabilidad penal. Perdón si me estoy extendiendo mucho, y solamente era para mencionar unas cuestiones principales que me parecen de interés e importantes de la Corte Penal Internacional en este materia. Y entonces, considerando lo que nos comentaste y teniendo en cuenta tu punto de vista, ¿consideras que este anuncio cambia algo en la dinámica del conflicto? ¿Podría ser una eventual solución o directamente no generaría ningún cambio? En primera medida, no considero que pueda llegar a ser una opción a minimizar el conflicto porque ya hemos tenido una respuesta de Israel y hemos tenido una respuesta de Netanyahu, la respuesta de no ralentizar el proceso militar en Gaza, porque Netanyahu está muy comprometido no solamente con su erario político, sino también con los vínculos que lo mantienen en el lugar de jefatura de Estado. Me estoy refiriendo a las áreas más extremistas, ¿no? Sionismo religioso, a Ben Gvir, a Smotrich. Son personalidades que ya hasta han amenazado al primer ministro de quitar su apoyo dentro del Parlamento en caso de que Netanyahu no siga hasta la última consecuencia. Por lo tanto, aunque se dé a conocer la solicitud del orden de arresto, aunque se llegue a emitir finalmente una orden de arresto y se sentencie y al tribunal de debido proceso, puede llegar a ocurrir que esta situación se profundice, es decir, no va a frenar ni va a ralentizar el proceso militar ni las operaciones en Gaza. Es la primera vez en la historia israelí que sucede esto y es la primera vez en la que no hay un horizonte claro en términos de hacia dónde van a terminar las incursiones, si va a haber o no un gobierno militar o no en Gaza, es decir, no se sabe hasta este punto cuáles son las últimas consecuencias que llevaría adelante el Estado luego de que esto termine. Una de las
de los principios que lleva adelante Bibi Netanyahu es la resolución de este conflicto por la destrucción física de Hamas, algo que ningún primer ministro de Israel ha intentado antes, algo que es muy difícil que consiga mediante solamente acciones militares. Por lo tanto, la respuesta sería más pesimista, es decir, no veríamos un horizonte claro en los términos. Bueno, Ignacio, dándote aquí la bienvenida y quisiera conectar con eso que tú dices, parte importante ha sido como lo que ocurre dentro de la política israelí, ¿no? Y tú lo mencionabas dentro de esos apoyos. Algunos sectores y analistas han dicho que, por el contrario, esto fortalece mucho la posición de Netanyahu, ¿sí? Y que en cierto modo ha sido como un impulso en su carrera o ante esas críticas, digamos, parte importante y tal vez me gustaría que nos comentaras. Mucho de lo que está aquí en juego es como la supervivencia política de Netanyahu. Entonces, ¿cómo este anuncio de la Corte Penal Internacional de este, digamos, esta posible solicitud de detención, cómo se mezcla dentro de esta política israelí? Es importante tener en cuenta, ¿no? En esto, ¿no? Que también se puede correlacionar con uno de los, sí, una de las teorías también de relación internacional, ¿no? El hecho de que la política internacional también empieza a estar condicionada y ser condicionante de la política nacional, ¿no? Es decir, como vos bien lo has remarcado, esta condición también lo sentencia internamente, pero externamente, porque Netanyahu tiene sus vínculos estables en Europa, tiene sus vínculos políticos también hacia Latinoamérica y principalmente con los Estados Unidos. Forzó literalmente la posición de Estados Unidos en esta situación. Lo vimos a través de la posición de Biden, también de todos sus funcionarios y miembros de la política exterior norteamericana. Yo personalmente lo veo bastante sí, veo una posición bastante difícil en torno a Netanyahu en este momento. Al ser restringido por esta situación, no es posible que pueda continuar expandiéndose en otros sectores políticos alrededor de Europa. Europa, en ese sentido, no ha tenido un apoyo totalmente confirmado hacia Israel. Sí, siempre ha sido un poco más equilibrado, o ha estado en ciertos momentos apoyando a algunos países en algunos momentos muy particulares, como Alemania, por ejemplo, en apoyos materiales que no tenían un trasfondo de sustento como el norteamericano, sino que tenían que ver con otras cuestiones que sucedían dentro de Europa. En ese sentido, también condiciona a Netanyahu la posibilidad de continuar expandiéndose hacia Europa, pero también lo condiciona en la política exterior del Medio Oriente. Es decir, en todo este proceso Israel se encontraba antes del 7 de octubre, se encontraba en un proceso político de reasegurar su posición frente a otros países árabes a través de los acuerdos de Abraham, extendiendo no solamente redes comerciales, sino también redes políticas, que era lo que más le importaba al gobierno israelí, y estaba cerca de obtener un consenso de paz o de normalización, si lo quiere llamar de esa forma, con Arabia Saudí, que era la joya preciada de la política exterior de Israel en ese momento, y que este proceso lo ha fraguado hasta el día de hoy. Bueno, Ignacio, y ahí yo quisiera preguntarte un poco sobre el caso, porque entiendo que la acusación que realiza la Corte Penal Internacional se enfoca más como al uso del hambre o la hambruna como un arma de guerra, en vez de irse como una acusación frente a las operaciones militares. No sé cómo, por qué razón, o si podrías explicarnos, digamos, por qué apunta el caso en esa dirección y no sobre el tema de las operaciones militares o de los bombardeos de Israel hacia Gaza. Bueno, en ese sentido tendríamos que ver qué es lo que entiende la Corte Penal Internacional por el genocidio, ¿no? Que es justamente uno de los cargos. Y aquí la Corte Penal nos dice que lo entiende como el intento de destruir en parte o en su totalidad a un grupo étnico, a un grupo racial, a un grupo nacional o a un grupo religioso mediante o el asesinato de sus miembros o por otros medios de eliminación física o tratar de causar daño físicamente, psicológicamente, deliberadamente infringiendo sus condiciones de vida, buscando su destrucción física o imponiendo medidas gubernamentales que imposibiliten o bloqueen nacimientos
de niños o niñas, o el desplazamiento de estas infancias de manera forzada a través de un grupo u otro. En este sentido, está dentro, comprendido lo que ha mencionado de las hambrunas como un intento, una medida gubernamental de tratar de destruir o de dañar físicamente al pueblo palestino. En términos ¿por qué me quedo pensando? Porque es muy importante lo que has mencionado. Y también tiene que ver la situación militar con una acción también deliberada del gobierno de no frenar o de no buscar una resolución comprobable en el terreno. Es decir, no, más allá de las declaraciones de que esperan desde el lado de israelí la total declaración de Hamás de finalizar el conflicto, es decir, aceptar una derrota completa y total, quizá para prevenir el desarrollo de estos movimientos islamistas de Cisjordania, hacen que dentro de el desarrollo de este conflicto no se tengan en cuenta el costo social y el costo en vidas de la gente hasta este momento. No tanto la vida israelí como de las palestinas. En eso me refiero. Sé que entra también dentro de las causales de la Corte Penal Internacional. En cuanto a las reacciones que hubieron después de estos anuncios, por ejemplo, Francia o la Unión Europea que estuvieron a favor de la Corte, ¿qué implicaciones puede tener? O también teniendo en cuenta, por ejemplo, la postura de Alemania, que por un lado quiere equilibrar su solidaridad y compromiso con Israel, y por otro lado también quiere que ese país, respete los derechos humanos. Y bueno, justamente como veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Algunos países de Europa han tenido esta posición también hasta bastante equilibrada en torno a la situación. En algunos momentos, como Alemania, aceptando o apoyando a Israel en determinados momentos, y ahora también esperando que vele por los derechos humanos, etcétera. Y bueno, y también la posición de Francia evidencia esto mismo que acabas de decir. En ese sentido, no puedo no dejar de ver que no hay una resolución potable, lo voy a decir así, a esta situación particular. Por ahí puede llegar a ser, se puede hacer una estimación de que esta situación lo perjudique políticamente a Netanyahu, como acabamos de decir recién, en ese sentido, que por ahí se restrinja alguna zona de influencia muy allegada a su círculo político, que se puede extender hacia otros ambientes que no necesariamente tengan que ver con lo político y diplomático. Esos serían por ahí los efectos más directos que se podrían llegar a ver. En el caso de que se continúe o no, no solamente va a depender de la presión que puedan ejercer políticamente países europeos, tiene que ver también con la situación en la que lleven al gobierno de Netanyahu. Es decir, si esto desencadena una inestabilidad política dentro de Israel, que ya hay una inestabilidad política, ya hay un cansancio muy grande por la situación en Gaza y una cansancio muy grande por el gobierno de Netanyahu. Recordemos que en Israel hay manifestaciones de carácter masivo en contra de la decisión de Netanyahu de no llevar adelante la búsqueda de los rehenes, de no buscar, esto para los israelíes es muy importante, el no solidarizarse por ahí con las víctimas, es decir, hay toda una trayectoria en la que el pueblo israelí ya está muy cansado de esta situación, está cansado de Netanyahu y la posición que ha adoptado en esta situación, de haber buscado llevarse puesto a la justicia, como intentó hacerlo a principios de 2023. Por lo tanto, no solamente, ¿qué te quiero decir con esto? Que no solamente se va a tratar de una presión externa, sino también de una presión interna a que lo lleve a Netanyahu a enfrentar esta situación en la Corte Penal. Bueno, Ignacio, a mí me gustaría preguntarte algo porque así como hay un apoyo de ciertos países europeos que tú nos comentabas, también la reacción, pues Estados Unidos calificó de vergonzoso el llamado de la Corte Penal Internacional, pero también Hamas, incluso Hamas indicó que se comparaba a la víctima con el verdugo
Y Israel, por supuesto, también rechaza esta acusación por parte de la Corte Penal Internacional. Entonces queda uno con la pregunta, pues si todas las partes y todos los actores aquí terminan como rechazando este llamado, como qué implicación real tendría, o sea, cuál es la implicación real o el significado de este anuncio que hace la Corte Penal Internacional para Hamas, para Israel, para los Estados Unidos. Empecemos por Estados Unidos, ¿no? Para Estados Unidos, esta situación no necesariamente tiene que ver con una posición contra Rusia o por ahí, que es algo que prontamente se nos viene a la cabeza. Tiene que ver con solamente la posición de Israel frente a la situación con Irán. Estados Unidos está en un momento en el que esta situación especial con Franja de Gaza se ha tornado tanto hacia la política de Joe Biden como, me refiero interior como exterior, es decir, Estados Unidos, recordemos que está en un proceso electoral, si estamos cerca de la finalización del gobierno de Biden, que va a buscar una reelección en la que no está muy claro si podría hacerle frente a Donald Trump o no, en el momento en el que también se desencadena esta situación con Irán, que sorprende a Estados Unidos, esta pelea entre los hegemones regionales que se viene desencadenando desde los 70, los 80, y que no han tenido hasta el día de hoy una confrontación directa como lo han tenido hasta hace poco. Hay que pensarlo, yo creo, desde ese punto de vista. Estados Unidos estaría tratando de no llevar adelante una situación que pudiera desestabilizar su propia posición regional. En el caso de Israel pasa algo parecido, pero significa primordialmente para Netanyahu el peligro de su posición internacional. Netanyahu no solamente está pensando en este sentido en la posición interna de su propia política nacional, sino en su posición internacional. Es el que lleva adelante la idea de ubicar a Israel por encima de Irán, con la idea de no ir hacia el pacto nuclear con Irán, de buscar acorralar a Irán. Se lo podría examinar desde esa perspectiva. Y bueno, lo que nos queda por ver es acerca de Hamas. Obviamente que se podría pensar que en esta organización esta situación lo equipararía o sienten que lo equipararía con su principal enemigo, que es Israel, ¿no? En ese sentido, tenemos que entender que Hamas es una organización en la que no solamente se involucra solo en lo político, también y lo militar, sino que tiene una relación muy compleja que daría para quedarnos hablando hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, capaz que hasta noche inclusive, de todo el desarrollo que han tenido los grupos terroristas dentro de la política tanto exterior como interior de Israel, el desarrollo de los tratados de paz. Recordemos que en los 90, en el momento en el que se estaba por firmar el tratado de Oslo, los acuerdos de Oslo, era pervivía una situación de suma inestabilidad dentro de Israel. Entonces, esta situación también nos podría remitir hacia ese momento en el que Israel empieza a extender una propuesta de paz y estos grupos responden de esta manera. Se podría también ver desde el punto de vista en el que jamás estaría viendo la imposibilidad de competir con Fatah dentro de Cisjordania. Podría llegar a ser uno de sus objetivos, ¿no? Instalarse dentro de la agenda de la ANP, de modo que sería empezar a desplazar un poco a Fatah y superar por ahí esa brecha que se originó hace unos 15 20. Bueno, y volviendo al anuncio de ayer de la Corte Internacional de Justicia que ordena a Israel detener la ofensiva en Gaza. ¿Podrías antes explicarnos cuál es la diferencia entre ambas cortes y de sus anuncios respectivamente? Sí, bueno, la Corte Internacional de Justicia es un algo completamente distinto, por ahí nos podemos llegar a confundir por el nombre, pero como dijimos anteriormente, la Corte Penal no es un órgano de las naciones, del sistema de Naciones Unidas. En cambio, la Corte Internacional sí es un órgano del sistema de Naciones Unidas. No solamente es un órgano, sino que es el principal órgano judicial que tienen las Naciones Unidas. Tienen un punto en común, es decir, que ambas organizaciones tuvieron un momento clave, que
fue el 45 en La Haya, pero la Corte Internacional de Justicia emana de la Carta de las Naciones Unidas, y esa es una diferencia también con la Corte Penal, que no emana de esa carta, sino a través de todo un desarrollo, como lo dijimos anteriormente. La Corte Internacional de Justicia también tiene por objeto algo muy distinto que la Corte Penal. Hemos dicho que la Corte Penal se basaba en el proceso judicial contra personas físicas. En cambio, la Corte Internacional se va a desempeñar en resolver situaciones de controversia entre los estados. Y van a ser los estados los que van a ser sometidos a esta situación, y van a ser los estados también los que van a llevar adelante los pedidos en torno a la Corte Internacional de Justicia. Tampoco va a estar la posibilidad del veto invertido que hay en la Corte Penal. Es decir, en la Corte Penal los países que componen como miembros permanentes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tienen una posibilidad de vetar el proceso en su totalidad, solamente cerrar una de las puertas por las cuales se puede iniciar una investigación, que sería justamente la solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? La Corte Internacional de Justicia no funciona de esa misma manera. Se integra por 15 jueces que van a ir tratando de resolver las distintas situaciones que se van a ir presentando con los estados. En este sentido, me parece que la instancia que hemos conocido popularmente a través de la Corte Internacional de Justicia en esta materia se vincula profundamente, sí, al intento de la Corte Penal Internacional. Puede llegar a ser que es un factor de presión más hacia esta situación. Pero como dije anteriormente, me parece que todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Esto puede ser un proceso que dure años, por lo tanto tendríamos que moderarnos y poder verlo y analizarlo desde una perspectiva un poco por encima de los hechos. Me parece que eso sería lo correcto en estos términos analíticos. Bueno, y para finalizar, Ignacio, pues tanto el anuncio de la CPI y la CIJ, digamos, tanto a nivel, como usted decía, individual del caso de Netanyahu, de los líderes de Hamas, y de tener, pues, ordenar la detención de la operación en Rafah, pues muchas veces se comenta que esto queda como sin dientes, que estas organizaciones tienen sin dientes. Entonces, ¿cómo podrían estas organizaciones, digamos, tener un impacto real en la situación del conflicto, sí? ¿O es como siempre nos queda que el derecho internacional, las instituciones internacionales no funcionan, sí? Que queda como eso en el aire. No sé qué comentarios podrías como al respecto de esa visión que tiene la gente, porque yo diría, se crean como unos avances positivos, el actuar de la comunidad internacional, pero cuando vamos a la realidad como que eso difiere mucho, como realmente qué podría significar estos llamados. Por ahí, a simple vista, puede parecer que no tienen una performatividad, no tienen una efectividad, podríamos hablar de eso, pero eso es indiscutible, porque no funciona de esta manera. Es decir, las presiones internacionales no son poca cosa. El buscar que, como dije anteriormente, que Netanyahu no tenga la misma libertad de movimiento no es poca cosa. Estamos hablando de un jefe de Estado, no estamos hablando de cualquier otro funcionario, de cualquier otro país. Encima estamos hablando de un país que está compitiendo por ser una hegemonía regional en el Medio Oriente. Entonces no sería, eso me refiero, que no es algo sencillo, algo simple, algo que no va a tener ningún tipo de efecto. Va a tener un efecto, como dije, internacional, va a tener un efecto nacional. Sí, por ahí en lo pronto no lo vamos a poder ver, pero ya está ocasionando situaciones complejas, porque Netanyahu ha tenido que salir públicamente a dar su punto de vista, a buscar protegerse, a tratar de ampararse en determinados discursos, en buscar otro tipo de aliados, es decir, tratar de reforzar sus estrategias internacionales. Me parece que viene siendo complejo para una figura como Netanyahu el no pasar desapercibido por esta situación, no lo ubicado, si podemos hablar de eso, más en el centro todavía de lo que él ya estaba. En ese sentido, no hay una debilitación de su imagen,
podemos hablar de que no hay una debilitación en su imagen, pero tampoco está completamente decidido si va a enfrentar o no una situación de juicio en la corte. Todavía esto está pendiente, pueden pasar una cantidad considerable de tiempo hasta que podamos llegar a ver el efecto de esto. Por lo pronto, la situación en Gaza no va a ir mejorando. Esto no es una cuestión pesimista, sino es una cuestión literalmente realista. Las decisiones del gobierno de Israel por medio de Benjamin Netanyahu de esta situación y llegar hasta se dé cuenta de que jamás reconozca su derrota, cosa que hasta el momento no ha sucedido y que también pone en peligro las estrategias internas de Netanyahu con los miembros que sostienen su gobierno. Estoy hablando justamente del sionismo religioso, ¿no? de Smotrich y Ben Gvir. Son dos personalidades sumamente importantes en la coalición de Netanyahu. Bueno, Ignacio, pues muchísimas gracias por este espacio, por explicarnos estos anuncios internacionales. Muchas gracias por estar aquí en Punto Global y pues esperamos contar contigo nuevamente en otra ocasión para analizar más temas de este conflicto tan complejo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Florencia. Para mí siempre es un honor y un placer poder estar con ustedes aquí y poder ofrecer un punto de vista, un análisis para entender la complejidad de Internet. Y una vez más, los invitamos a unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, la información y actividades que realizamos. Y por supuesto, todos los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción de este episodio. También los invitamos a participar de la pregunta. ¿Ustedes qué opinan sobre las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional? ¿Creen que tiene algún peso en la comunidad internacional? Esperamos sus respuestas. Recuerda que puedes encontrar a Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Florencia Mathieu hizo la investigación. Ana Esquivel nos colaboró con la edición. La conducción por Florencia Mathieu y quien les habla, Guillermo Ospina. Nos encontramos en el próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.